Parece que muy poco leyeron los mensajes. Podemos esperar un ratito más. 3 minutos más. A ver si ingresan los que siempre ingresan. Problema. Si un caso llegara a llenarse la ventana, alguien que me avise, por favor, ¿ya? Porque voy a abrir una nomás. Han leído lo que avanzamos, ¿no? ¿Alguien leyó? ¿O no leyeron nada? Ya. Ojalá que hayan leído para que entiendan mejor. Ahora nos gusta, no debería empezar a gustar ya dentaria, ¿no? Pero todavía no comprenden muchas personas la importancia de la materia. Ahora vamos a ver la convergencia de las caras libres. ¿Cuáles son las caras libres? Vestibular, palatina, lingual. Vestibular, palatina o lingual, ¿no es cierto? Buenos días. Ahora, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. Ya. Ahora, veamos esta situación. Entonces, las caras libres convergen hacia incisal u oclusal y convergen hacia distal. Si quieren lo ponemos acá. Convergen hacia incisal y oclusal, u oclusal si quieren, es lo mismo, u oclusal, y hacia distal. Esa es la convergencia de las caras libres. Veamos primero la convergencia de estas caras libres hacia incisal u oclusal. Entonces, yo tengo acá esta cara libre vestibular y esta cara libre palatina. Si fuera un diente inferior, tuviera acá vestibular y tuviera acá lingual. ¿Sí?
Entonces, miren ustedes, acá está vestibular, acá está palatino, aquí está vestibular y aquí está lingual. Aquí es incisal. Como son dientes anteriores estos, entonces vemos la convergencia de las caras libres hacia incisal. Miren, vestibular converge hacia incisal. Palatino converge hacia incisal. En los inferiores, vestibular converge a incisal y lingual converge a incisal. ¿Entendieron? Ahora, si estos dientes fueran posteriores, sería lo mismo. ¿Ven? Vestibular converge a oclusal y palatino converge a oclusal. Si fueran inferiores, también fuera lo mismo. Vestibular converge a oclusal y lingual converge a oclusal. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en todos los casos, ¿dónde empieza la convergencia? ¿En incisal u oclusal? En cervical, cuello cervical. En el cervical. Cuello cervical. ¿Ah? ¿Dónde empieza la convergencia? En las caras libres. Sí. Yo rayé así, de aquí hacia acá, ¿no es cierto? De ahí hacia acá. Entonces, ¿de dónde a dónde converge? De radicular a incisal. Estamos en la corona, no en la raíz. ¿De incisal a cervical? ¿De dónde? De cervical a incisal. De cervical a incisal, pues, ¿no es cierto? De cervical a incisal. En toditos, mire, les he marcado así. De cervical a incisal. En todito. En ningún caso le marqué al revés. En todito, en el mismo orden. ¿Ven? En toditos. Entonces, converge de cervical a incisal o de cervical a oclusal. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Han entendido entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces la convergencia de las caras libres, ya, hacia incisal u oclusal, va de cervical a incisal u oclusal. Eso el texto no lo dice, pero por eso, fíjense ustedes, el inicio, donde se da el inicio, aquí yo estoy marcando un redondo, un círculo, y de aquí voy para allá. Entonces, si estoy marcando acá el círculo, ahí está empezando la convergencia y está yendo hacia allá. Si estoy marcando acá este punto y estoy extendiendo hacia acá, ahí está la convergencia y la extiendo hacia oclusal. Entonces, la convergencia de las caras libres, vestibular, palatino, lingual, es de cervical a incisal u oclusal. ¿Ya? Entonces, cuando las caras libres convergen hacia incisal u oclusal, la convergencia se inicia en cervical o a nivel del cuello. ¿Sí? ¿Se entendió ya? Ahora, si han leído la anterior clase, ya ustedes deben saber qué elemento se marca en el inicio de la convergencia. ¿No es cierto? Entonces, ahí tengámoslos. Si han leído, como les encargué yo, les pedí por favor que lean lo que avanzamos. Si han leído, entonces se van a dar cuenta qué elemento marca el inicio de la convergencia, ¿no? Ahora, ¿cómo son los valores de esta convergencia? Miren ustedes que la convergencia de las caras libres hacia incisal u oclusal
se da en casi toda la superficie de la cara. Casi en toda. Fíjense ustedes, yo voy a borrar. Voy a borrar lo que dibujé. Ya, supongo que ustedes han dibujado. Voy a borrar estas líneas para marcar esta otra situación que les digo. Entonces, cuando hablamos del valor de la convergencia, nosotros vemos que la convergencia de las caras libres hacia incisal o oclusal se da en casi toda la superficie de estas caras libres. Fíjense, la convergencia de vestibular empieza ahí y termina aquí. ¿Ven? Casi toda la cara vestibular converge hacia incisal. Casi toda la cara palatina converge hacia incisal. ¿Qué partecita de las caras libres no converge hacia incisal? Esta partecita. Esta pequeña porción que está aquí a nivel del cuello, que es convergente hacia la línea cervical. Por eso aquí a nivel del cuello tenemos como un estrechamiento, ¿ya? Como un estrechamiento acá. Ahí a nivel del cuello es más estrecho. ¿Por qué? Porque esta partecita de la cara palatina y esta partecita de la cara vestibular no convergen hacia incisal u oclusal, sino que convergen hacia el cuello, ¿ya? Entonces, ahí se ve que el cuello se vuelve un poco más estrecho. Ese estrechamiento que hay a nivel del cuello en todos los dientes, miren, acá también esta partecita de vestibular, ¿ya? No converge hacia incisal, sino converge hacia la línea cervical. ¿Ven? Esta partecita de acá. Si vamos acá, acá está el cuello. Esta partecita de aquí converge hacia el cuello, no hacia oclusal, tanto en vestibular como en palatino. Si acá yo vengo a este diente inferior, fíjense ustedes que esta partecita de acá converge hacia el cuello. Esta partecita de acá converge hacia el cuello. Entonces, esa pequeña porción que converge hacia la línea cervical o hacia el cuello del diente, ¿ya? ¿Qué hace? ¿O qué presenta? ¿O para qué sirve, si quieren? ¿Ya? Ese pequeño estrechamiento que forma el cuello, o que se forma en el cuello por la convergencia de las caras libres, la pequeña porción de convergencia de las caras libres hacia el cuello, forma ese pequeño espacio donde se va a acomodar este elemento, el festón gingival. Ahí se va a alojar ese repliegue de la encía llamado festón gingival. ¿Sí? Ahí, ese repliegue de la encía. Y va a quedar como la convergencia, esa pequeña porción converge hacia cervical. Entonces, fíjense cómo ese festón gingival queda protegido, escondido y bien protegido ahí en ese hundimiento que se produce, en ese hundimiento o en ese estrechamiento que se produce a nivel del cuello gracias a esa pequeña porción que converge hacia el cuello. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, si bien casi toda la superficie de las caras libres, vestibular, palatina o lingual, converge hacia incisal u oclusal, hay una pequeña porción que no converge hacia incisal u oclusal, sino que converge hacia la línea cervical o hacia el cuello del diente, produciendo un estrechamiento o un pequeño hundimiento a nivel cervical o a nivel del cuello, cuya función
es formar ese pequeño espacio donde se puede alojar el festón gingival y quedar completamente protegido, ¿ya? Ahí ese festón gingival está protegido contra todo impacto que pueda, ya, contra todo impacto que pueda tener del alimento durante la masticación. Ahora, veamos cuál de las dos caras, entonces, vestibular, palatino, lingual, cuál de las dos caras libres es más extensa en su convergencia. Miren, las dos convergencias, como me han dicho ustedes, se inician en cervical, ¿ven? En cervical. Pero fíjense ustedes que en vestibular el inicio de la convergencia está más cerca de la línea cervical. En cambio, en palatino o lingual está un poco más distante. Si bien está en cervical, pero está un poco más distante. ¿Por qué está más distante que en vestibular? Porque en palatino lingual los dientes anteriores tienen el cuarto lóbulo. ¿Ven? Y entonces, fíjense ustedes cómo aquí está el inicio de la convergencia, ¿ya? Y acá, como está el cuarto lóbulo, entonces está también en cervical, pero ligeramente más distante del cuello. ¿Entendieron? Entonces, si nosotros medimos la longitud de la convergencia, fíjense que la longitud de la convergencia en vestibular es mayor que la longitud que hay en palatino o lingual. Fíjense, la longitud de esta convergencia mayor que la que hay en lingual en este caso. ¿Me entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, como ven, ya, vestibular tiene mayor extensión de la convergencia que palatino o lingual. Eso por la presencia del cuarto lóbulo en los dientes anteriores. Ahora, ¿qué sucede en los dientes posteriores? En los premolares y molares. En los premolares y molares, en palatino o lingual, ¿quién crece? ¿Quién se acuerda? ¿Quién crece? Miren, aquí tengo el cuarto lóbulo. ¿Ven? Si yo dibujo otro diente acá, fíjense, tengo acá el cuarto lóbulo. ¿Ven? Entonces la prominencia, o mejor dicho, el inicio de la convergencia aquí y el inicio de la convergencia está aquí. ¿Ven? En vestibular está más cerca del cuello. En palatino o lingual va a estar también en cervical, pero un poco más distante del cuello. Ahí se inicia la convergencia. ¿Sí? Ahí se inicia la convergencia. Y esa longitud de la convergencia en vestibular es mayor que en palatino. ¿Por qué? Porque en palatino tenemos aquí el cuarto lóbulo en los incisivos y caninos. Ahora, ¿qué sucede en los premolares y molares? Como en este caso de acá. ¿Qué sucede en los premolares y molares? ¿Quién crece para que se transforme y haya cambio de forma en las piezas dentarias? ¿Quién crece? El cuarto lóbulo. El cuarto lóbulo. Cuarto lóbulo. Exactamente. Crece el cuarto lóbulo. Este cuarto lóbulo que estoy remarcando acá crece. ¿Y en qué se transforma en los premolares y molares? En una cúspide. En una cúspide. En una cúspide. ¿Ven? Acá ya es una cúspide. ¿Entendieron? Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Si yo tengo una pelotita pequeñita así, ¿ya? La parte más prominente está aquí al medio. Si esta pelotita crece en una pelota más grande, fíjense que sigue la prominencia ahí al medio, ¿no?
Entonces, esto está representado aquí por este cuarto lóbulo, ¿ven? Ahí, esta pelotita chiquitita, está su prominencia en la mitad del cuarto lóbulo. Por eso está un poquito más distante de cervical. En los premolares y molares, como en este caso, miren ustedes, vestibular no cambia, miren. Aquí se inicia la convergencia en vestibular hacia oclusal. ¿Ven? Hacia oclusal. En cambio, en palatino o lingual, creció, aumentó de tamaño el cuarto lóbulo y la prominencia se cambió de lugar. Ya no está cerca de cervical. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde queda ahora? En la mitad de la cara palatino-lingual, doctor. En la mitad de la cara palatina o lingual. ¿Quién me habló? Toco Valderrama Precia, doctor. Toco. ¿De qué grupo sos Toco? B9. Ya. Entonces, fíjense que está en la mitad de la cara, equidistante de cervical y de oclusal. ¿Por qué? Porque creció el cuarto lóbulo, se transformó en cúspide y también, como aquí en el cuarto lóbulo estaba en la mitad del cuarto lóbulo la prominencia, o mejor dicho, el inicio de la convergencia, ¿ya? Entonces creció la cara, se transformó en cúspide y sigue manteniendo la mitad de ese lóbulo que se desarrolló. Entonces, la convergencia hacia incisal u oclusal, en este caso hacia oclusal, porque estamos hablando de premolares y molares, es más corta, sigue siendo más corta en palatino que en vestibular. Ahora, aquí viene una pregunta con premio. ¿Dónde se inicia la convergencia de las caras libres hacia incisal u oclusal? En la cervical. En cervical. En cervical, ¿no es cierto? En vestibular, un poco más cerca de la línea del cuello. En palatino, un poquito más distante de la línea del cuello. ¿Ya? Lo mismo en los premolares y molares, donde ya está en la mitad. Ahora, ¿qué marca el inicio de la convergencia? La mayor prominencia, doctor. La mayor prominencia. Entonces, ¿quién sos vos? ¿Quién está hablando? Arévalo, doctor. Ah, vos sos Arévalo. Ya. Entonces, fíjense ustedes, acá se inicia la convergencia. Y donde se inicia la convergencia, fíjense, es la parte más prominente del diente. Ahí se marca la mayor prominencia. Por eso les dije, apréndanse de memoria las otras dos convergencias que ya avanzamos. Pero como no hacen caso muchos de ustedes, entonces por eso están pensando todavía de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, como acá se inicia la convergencia en vestibular, cerca de la línea del cuello, ahí está la mayor prominencia. Como aquí, en el cuarto lóbulo, en la mitad del cuarto lóbulo, se inicia la convergencia de palatino o lingual hacia incisal, entonces ahí en la mitad del cuarto lóbulo está la mayor prominencia. En los molares y premolares, o si quieren premolares y molares, en vestibular no cambia, miren. Aquí está la mayor prominencia y de ahí se inicia la convergencia. En cambio, en palatino o lingual, entonces acá está la mitad de la cara. ¿Por qué? Porque creció el cuarto lóbulo y ahí se mudó
la mayor prominencia de ese cuarto lóbulo. Entonces, en los premolares y molares, la mayor prominencia está en la mitad de la cara, equidistante de cervical y de oclusal. Y de ahí se inicia la convergencia hacia oclusal. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya. ¿Ven? Porque uno les pide por favor que lean. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que tiene la convergencia de las caras libres hacia incisal u oclusal. ¿Ya? Gracias a esa convergencia es que nosotros tenemos, miren, en los incisivos, vestibular y lingual o palatino, los dos planos uniéndose en incisal. Gracias a esa convergencia es que nosotros tenemos en los premolares y molares, ¿ya?, una cara oclusal más pequeña que cervical. ¿Ven? Miren, acá en cervical es más ancho, aquí en oclusal es más estrecho. Gracias a esa convergencia. ¿Ya? Ahora, veamos cómo son las oblicuidades. Yo voy a borrar todo. Espero que hayan dibujado. ¿Ya? ¿Cuál de las dos caras libres es más oblicua en su convergencia hacia incisal u oclusal? En todos los dientes superiores. Ojalá se acuerden de esto que ya han hecho. En todos los dientes superiores, incisivos, caninos, premolares y molares, la cara más oblicua es la palatina. Por eso, cuando nosotros dibujamos los incisivos superiores y el canino superior, la línea media estaba acá y el borde incisal está a vestibular. ¿Por qué se da eso? Porque miren ustedes, si bien vestibular tiene una mayor longitud de convergencia y palatino tiene una menor longitud de convergencia, pero es más oblicua. Miren, ¿ven? Acá está la línea media y fíjense que los dos planos se están interceptando acá, hacia vestibular e incisal. ¿Entendieron? Por eso es que los dientes superiores, incisivos, caninos, premolares y molares, tienen el borde incisal y las cúspides desplazadas hacia vestibular. Acá tengo la mayor prominencia. Miren, vestibular tiene mayor longitud de convergencia, pero es menos oblicua que palatino. Palatino es más oblicuo. ¿Ven? Entonces, fíjense dónde se interceptan los dos planos, hacia vestibular y oclusal. ¿Entendieron? ¿Sí? Por eso, todo diente superior, ni bien ustedes estén diseñando un diente superior, siempre tienen que hacer que el borde incisal esté a vestibular. Si es un premolar o un molar, siempre que las cúspides estén desplazadas hacia vestibular. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque la cara palatina de los incisivos, caninos, premolares y molares, la cara palatina es más oblicua que la vestibular. Es más corta en su convergencia, pero más oblicua que la vestibular. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿se han dado cuenta en qué dientes dije? ¿En qué dientes dije que sucede esto? En todos los dientes Incisivos, caninos y premolares. Incisivos, caninos. Dientes superiores.
en todos los dientes superiores, incisivos, caninos, premolares y molares. Ahora, ¿qué sucede en la dentición en los dientes inferiores? En los incisivos y caninos inferiores, ¿hay alguien del grupo 1, 2 y 3 ahorita en clase? Sí, doctor. Ya. Sí. No me pongan a levantar la mano porque no se ve en la pantalla. Entonces, ustedes han hecho un dibujo hoy día de un canino inferior. ¿Qué sucede en los incisivos y caninos inferiores? Yo le hice una línea media, así, muy chueca, así. Hice el canino así. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dije? ¿Qué? ¿Quién se acuerda qué les dije? Si yo dibujara un incisivo, ¿quién se acuerda qué les dije? Que el borde incisal del canino va a estar justo en la línea media. Eso les dije, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. Todo tiene lo mismo. Miren, todo lo mismo. Aquí la mayor prominencia. En el cuarto lóbulo la mayor prominencia. Aquí este pedazo de convergencia muy cortito hacia cervical. Y de aquí vestibular tiene mayor longitud de convergencia. Pero ¿qué sucede con la oblicuidad de las dos caras, de vestibular y de lingual? Fíjense cómo vestibular y lingual tienen la misma oblicuidad. Por eso el borde incisal queda al centro de la línea. ¿Ya? Incluso le hice el dibujo ahora que coincidía con el ápice radicular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los incisivos y caninos inferiores, la oblicuidad de vestibular y de lingual son iguales, son equilibradas. Por eso el borde incisal queda al centro, equidistante de vestibular y de lingual. Lo mismo sucedería en un incisivo. Aquí está el borde incisal al centro, equidistante de vestibular y de lingual. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ahora, eso sucede en los incisivos y caninos inferiores. Ahora, ¿qué sucede en los premolares y molares inferiores? Yo tengo acá un premolar inferior o un molar, lo mismo. Fíjense cómo acá la situación se invierte. Pero lo demás no cambia, miren, no cambia. Fíjense, ¿qué estoy marcando aquí? ¿Qué estoy marcando aquí? Las prominencias, doctor. La prominencia en vestibular. Y aquí la prominencia también en la mitad de la cara. Pero fíjense cómo vestibular es mucho más oblicuo que lingual. ¿Ven? Invertido a los superiores. ¿Ya? Aquí vestibular más oblicuo que lingual. ¿Dónde se interceptan esos dos planos? Esos dos planos se interceptan hacia oclusal y lingual. Ahí se interceptan los dos planos. ¿Por qué? Porque vestibular es tremendamente oblicuo en relación al lingual, que no tiene mucha oblicuidad. Entonces, en los premolares y molares,
¿ya? Se invierte la oblicuidad en relación a los superiores. ¿Por qué? Porque vestibular es más oblicuo que lingual. Y los dos planos se interceptan acá, en oclusal, y hacia lingual. ¿Ya? Esa es la característica que nos muestran los dientes. Entonces, fíjense la diferencia. Todos los superiores tienen como cara más oblicua a la palatina. Incisivos y caninos inferiores tienen oblicuidades iguales en las dos caras. Y premolares y molares se invierte. Vestibular más oblicuo que lingual. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que tiene la convergencia de las caras libres hacia incisal y oclusal. Ahora, ¿cuál es la otra convergencia de las caras libres? Las caras libres convergen hacia distal. En los incisivos, caninos e incluso en los premolares, esta convergencia de las caras libres hacia distal no se la nota mucho, ¿ya? No es muy notoria, pero existe. Es más notoria en los molares, ¿ya? ¿Por qué es más notoria en los molares? Es más notoria en los molares porque el vestibular de los molares tiene una oblicuidad bien marcada en relación al lingual y entonces ahí nos muestra que existe la convergencia de las caras libres hacia distal. Entonces, ambas caras libres convergen hacia distal. ¿Ya? Yo tengo acá, por ejemplo, un incisivo. Lo dibujo acá el incisivo. Y yo sé que esta cara vestibular converge a distal y la cara palatina también converge a distal. Pero no se nota tanto la diferencia, ¿ya?, entre mesial y distal, pero es mesial mayor que distal por esta convergencia. No es muy notorio. En cambio, miren ustedes en un molar. Yo tengo aquí un primer molar superior, ¿ya? Y miren ustedes. Fíjense la oblicuidad de vestibular. Y miren cómo palatino es poco oblicuo. ¿Ya? Entonces, aquí me está marcando tremenda convergencia de las caras libres a distal, pero mayor la convergencia y oblicuidad de la cara vestibular. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, un primer molar o un molar inferior, el molar inferior tiene 3 cúspides acá y va así, de esa forma, ascendiendo. Y acá en lingual tiene 2 cúspides y miren ustedes, fíjense esta oblicuidad de vestibular en relación a la poca oblicuidad del lingual, ¿ya? Pero fíjense cómo nos marca la oblicuidad de vestibular y nos muestra que las dos caras libres, vestibular y lingual, acá vestibular y palatino, son convergentes a distal. Ahora, si bien nosotros observamos la oblicuidad de las caras, especialmente la cara vestibular, vamos a ponerle si bien esa convergencia se marca por la oblicuidad de la cara vestibular, ¿ya?, lingual y palatino son ligeramente oblicuos, pero es mucho más oblicuo vestibular. Entonces, cuando nosotros observamos esa convergencia, yo marco la convergencia, mire. ¿Dónde estoy empezando con la convergencia? ¿Dónde estoy empezando con la convergencia? Mesial.
Mesial. Mesial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a marcar en mesial de este diente? Aquí. Mayor prominencia. La mayor mayor prominencia. prominencia. Entonces, cuando las caras libres convergen hacia distal, la mayor prominencia está cerca de mesial. ¿Entienden? Porque ahí se inicia la convergencia, tanto en los molares inferiores como en los superiores. ¿Eh? Está cerca de mesial. Entonces, cuando ya sabemos esta situación, o cuando ya observamos esta situación, estamos viendo una cosa muy interesante. Siempre el diámetro de la cara mesial en el sentido vestíbulo-lingual va a ser mayor que el de la cara distal por la convergencia. ¿Ven? Miren acá, más ancha la cara mesial que la cara distal. Acá, más ancha en el sentido vestíbulo-palatino, la cara mesial que la cara distal. Eso nos está marcando, ¿ya?, que gracias a la convergencia de las caras libres hacia distal, las caras mesiales son mayores que las distales. Y esto se observa más claramente a nivel de los molares. ¿Qué otra cosa observamos gracias a esta convergencia? Que las cúspides mesiales de los molares, las cúspides mesiales, van a ser más grandes que las distales. ¿Por qué? Por la convergencia, justamente. Porque como se va estrechando la cara distal, entonces estas cúspides distales se vuelven más pequeñas que las mesiales. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Todos los dientes tienen esta convergencia. No importa que no se vea. En los incisivos existe. No se nota porque el diente es pequeño. En los caninos existe. En los premolares también existe. ¿Ya? Pero donde más se marca y donde ya la observamos muy nítidamente es en los molares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí vemos, por ejemplo, este diámetro vestíbulo lingual en mesial mucho mayor que el diámetro vestíbulo lingual en distal. El diámetro vestíbulo palatino acá en mesial mucho mayor que el vestíbulo palatino en distal. ¿Eh? Entonces, todas esas características, uno tiene que tener presente todas estas características. Lastimosamente, mucha gente no le toma importancia, pero van a ver ustedes cuando toque el parcial, todo el mundo va a ir a ensayar al examen parcial. Van a aparecer los 300 y tantos que son, ¿no? Pero sin embargo, a las clases teóricas solamente asisten 90, alguna vez 100, creo que una vez llegamos a 140 y nada más. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, las caras libres convergen hacia distal, ¿de dónde a dónde convergen? De mesial a distal. Entonces, si la convergencia se inicia en mesial, entonces la mayor prominencia está también cerca de mesial. Eso nos muestra que las caras mesiales son mayores que las distales. ¿En qué sentido? En el sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Y eso hace también que las cúspides mesiales de los molares, de todos los molares, las cúspides mesiales son mayores que las distales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál de las dos caras? Ya lo he dicho, ¿no? Pero volvamos a repetirlo porque Figún y Garino acá lo piden. ¿Cuál de las dos caras libres es más oblicua hacia distal? Está clarito, ¿no? ¿Cuál de las dos caras libres es más oblicua en la convergencia La hacia vestibular, doctor. Vestibular. Vestibular. Vestibular, doctor. vestibular, ¿no es cierto? La vestibular. La vestibular es tremendamente oblicua. La palatino-lingual es menos oblicua, es casi paralela, pero ligeramente oblicua, y eso, mire, hace que aquí los dos planos se encuentren. ¿Dónde se encuentran estos dos planos?
En el superior se encuentran hacia distal y palatino. Distal y palatino. Y en el inferior también hacia distal y lingual. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, háganla nomás. No hay problema. Ahora, ¿qué otras características podemos observar y tenemos que estudiar? Ahora, de todas estas convergencias que hemos visto, ya de las caras proximales hacia palatino-lingual, hacia incisal-oclusal y hacia distal, nosotros podemos ver las diferencias que hay entre las caras de los dientes. ¿Ya? Por ejemplo, hay diferencias entre las caras libres, es decir, hay diferencias entre vestibular, palatino o lingual. Hay diferencias. Primera diferencia que hay gracias a la convergencia es el tamaño. Toda la vida la cara vestibular va a ser mayor que la palatina o lingual. Va a ser mayor. ¿Ya? Va a ser mayor. Gracias a las convergencias que tenemos, la cara palatina o lingual siempre es menor a la vestibular en todos los dientes. ¿Entendieron? Ahora, otra diferencia, las superficies. ¿Cómo son las superficies de las caras libres? Miren ustedes, todas las caras vestibulares, todas las caras libres vestibulares son convexas, pero no todas las palatinas. ¿Cuáles caras palatinas no son convexas? ¿Cuáles caras palatinas no son convexas? La de los molares y premolares. Los incisivos y caninos. Incisivos y caninos. En los incisivos y caninos, ¿no ve? En los incisivos y caninos, aquí hay una depresión. Fíjense, vestibular, convexa. Todas las caras vestibulares son convexas, pero las caras palatinas y linguales, no. ¿En qué pieza? En incisivos y caninos, las caras palatinas y linguales tienen una concavidad o una depresión. A partir de los premolares inferiores, nuevamente las caras linguales son convexas. ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, vestibular de todos los dientes superiores y lingual de los premolares y molares inferiores son convexas, excepto palatino y lingual de los incisivos y caninos que tienen depresiones. ¿Ya? Ahora, otra diferencia entre las caras libres, la ubicación de la mayor prominencia. ¿Dónde está la mayor prominencia en vestibular? En cervical, más cerca de la línea del cuello. Muy bien. En
vestibular está en cervical, cerca de la línea del cuello. Y en palatino lingual, ¿dónde está? En la mitad del cuarto lóbulo. En la mitad del cuarto lóbulo, ¿no es cierto? Un poco más distante del cuello. ¿Ven? Diferencias. Eso en los dientes anteriores. En los dientes posteriores se nota más la diferencia todavía de la ubicación de la prominencia. ¿Por qué? Ahora viene el premio. ¿Por qué se nota más la diferencia? Porque miren acá. En vestibular está aquí. No cambia, ¿no ves? Pero en palatino lingual, ¿dónde está la mayor prominencia? En la mitad del cuerpo. En la mitad de la cara. En la mitad de la cara. ¿Ven? Entonces, tanto en los incisivos caninos, en los premolares y molares, la ubicación de la mayor prominencia está diferente en ambas, en diferente lugar. ¿Ya? En la mitad de la cara, en premolares y molares, equidistante de cervical y de oclusal. ¿Ya? Esas son diferencias que hay entre las caras libres. No se olviden ustedes que las caras vestibulares son siempre mayores que las palatinas o linguales. Tienen que acordarse nomás que al hablar de eso, tienen que acordarse que las caras proximales convergen hacia palatino o lingual. ¿De dónde convergen? De vestibular a palatino o lingual. Entonces, palatino o lingual va a ser siempre más pequeño que vestibular. Que las caras proximales convergen hacia cervical y que el mayor valor de la convergencia está en palatino o lingual. Entonces, también eso contribuye a que las caras vestibulares sean mayores que las palatinas o linguales. ¿Ya? Entonces, tenemos esa diferencia o esas diferencias entre las caras libres. Pero también miren, hay diferencia entre las caras proximales. ¿Ah? En los dientes anteriores se nota tremendamente la diferencia. ¿Por qué? Porque fíjense que el borde incisal es ascendente. El ángulo mesioincisal, este ángulo, está más abajo que el ángulo distoincisal. El ángulo distoincisal está elevado. Entonces, esta cara mesial va a ser de mayor tamaño que esta cara distal. ¿Entendieron? ¿Sí? En los premolares y molares, ¿qué hemos visto? Hemos visto que las cúspides mesiales son mayores que las distales. Entonces, eso nos muestra también que la cara mesial es mayor que la distal. Y como hemos visto ya, como dice acá, tamaño. Las caras mesiales son mayores que las distales por la convergencia que hemos visto de las dos caras libres hacia distal. ¿No es cierto? Entonces, esta cara mesial va a ser siempre mayor que la distal en el sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. ¿Qué más? Oblicuidades.
¿Cuál de las dos caras proximales es más oblicua? Cuando hablamos de la convergencia de las caras proximales hacia cervical y hacia palatino-lingual, ¿cuál cara era la más oblicua? La cara distal. La cara distal, ¿no es cierto? Entonces, de las dos caras proximales, la cara distal es la más oblicua, ¿no? O si quieren, la cara distal es más oblicua que mesial. Ahora, en las caras proximales, o entre las caras proximales, ¿cómo encontramos las convexidades? Resulta que en la mayoría de las caras mesiales, especialmente de premolares y molares superiores, premolares superiores, molares superiores y molares inferiores, porque los premolares inferiores muy poco, todos estos dientes tienen en mesial depresión. En cambio, las caras distales, la mayoría de ellas son convexas. La única cara que no es convexa es la de este diente que algunos ya dibujaron ahora y otros van a dibujar mañana, que es el canino inferior. La única pieza dentaria que tiene en su cara distal una depresión. Todas las demás caras distales son convexas, ¿no? Hay una sola cara distal que tiene su concavidad, que es la del canino inferior. En cambio, en las caras mesiales, o en la mayoría de las caras mesiales, o en muchas caras mesiales de los dientes, encontramos ya concavidades, especialmente en los premolares superiores y en todos los molares, tanto superiores como inferiores. Entonces, esto nos muestra que las caras distales son más oblicuas que las mesiales y que las caras distales son más convexas que las mesiales. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes está en alguno de esos grupos de la acreditación? ¿O nadie ha ido? Porque el otro día... Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Bueno. Entonces mañana tienen que estar en la facultad. Veamos a qué se refiere cuando se habla de la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, ya, como su nombre lo indica, a ver, fíjense que tiene relación. Hagan de cuenta que estoy dibujando el globo terráqueo. ¿Qué tiene el globo terráqueo en el centro? La línea ecuatorial. El ecuador, ¿no? La línea ecuatorial. Y esa línea ecuatorial marca la parte más prominente de ese globo terráqueo. Por eso de ahí se obtiene también el nombre de línea ecuatorial para los dientes. ¿Por qué? Porque la línea ecuatorial
es aquella línea que marca todas las mayores prominencias que encontramos en las caras laterales de los dientes. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos una cara lateral. Acá tenemos la cara, otra cara lateral, pero ya la palatina. Y aquí tenemos la otra cara lateral, que puede ser mesial. Y ahora presten atención. La línea ecuatorial nos va a marcar todas las mayores prominencias de esas 4 caras laterales, de las 2 libres y las 2 proximales. ¿Ya? Por eso les dije, estudien las otras 2 convergencias. Cuando las caras proximales convergen hacia palatino o lingual, ¿dónde empieza la convergencia? En vestibular. En vestibular. ¿Quién sos vos? Julio Morales. Morales. Vos llevas teoría, ¿no? Estoy en el B5. Vos llevas teoría, ¿no? Sí, doctor. Entonces, cuando las caras proximales convergen a palatino lingual, la mayor prominencia está aquí, cerca de vestibular, aquí. Ahí. Cuando las caras proximales convergen, entonces, acá también voy a marcarlo acá, en vestibular, cerca de vestibular. Cuando las caras proximales convergen hacia cervical, ¿dónde está la mayor prominencia? En incisal u oclusal. Está aquí, en incisal u oclusal. Ya, ahí. Ahora, lo que vimos ahorita, cuando las caras libres convergen hacia incisal u oclusal, ¿dónde está la mayor prominencia en vestibular? Hace Palatino lingual. Hace 5 minutos que lo hemos visto. En el cuarto lóbulo. Ya no saben. Se dan cuenta que en cualquier otro planeta están. Entonces, ahorita dijimos que cuando las caras libres, vestibular, palatino lingual, convergen hacia incisal o oclusal, la mayor prominencia en vestibular está cerca del cuello. Está en cervical, cerca del cuello. Y en palatino lingual está aquí, en la mitad de el cuarto lóbulo. Entonces, miren ustedes esta figura que les voy a mostrar aquí. ¿Ya? Fíjense que acá se está pasando un lápiz, este lápiz, que va girando alrededor del diente y nos va marcando todas las mayores prominencias de ese diente. Cuando ese lápiz pasa por vestibular, describe una curva así. Y esta curva
así, que describe por vestibular. Se continúa luego con la mayor prominencia aquí en proximal, aquí, en vestibular. Y esta prominencia se continúa con la que tenemos en incisal u oclusal. Y luego de aquí asciende y se va a la mitad del cuarto lóbulo. O sea que es como si cayera acá también a esta cara. Viene acá y de acá asciende y va a la mitad del cuarto lóbulo. Llega aquí a la mitad del cuarto lóbulo y ya estamos en palatino. Y en palatino va a describir una curvatura así. ¿Entendieron? Eso es lo que hace ese lápiz. O sea, ese lápiz que se puede colocar acá, yo lo hago girar el diente sobre el lápiz y en vestibular me va a marcar esta curva así, porque ahí está la mayor prominencia. Luego va a venir marcándome aquí. ¿Ya? Y va a ascender al cuarto lobo. Eso sucede en los incisivos y caninos. Ahora, ¿qué dirección es la que describe? La dirección de la línea ecuatorial no tiene ninguna relación con la línea cervical. ¿Por qué? Porque aquí, en las caras libres, la línea ecuatorial es cóncava hacia incisal y la línea cervical es convexa hacia apical. O sea que no tiene que ser la misma mención. Imposible. En la cara palatina o lingual, ¿ya? La línea ecuatorial es cóncava también hacia incisal. Pero la línea cervical es lo opuesto. Miren acá. Acá, en las caras proximales, la línea ecuatorial es cóncava hacia apical. En cambio, la línea cervical es convexa hacia incisal. ¿Entienden? Aquí, la roja, cóncava hacia apical. Y la amarilla, convexa hacia incisal. Entonces, la línea ecuatorial es cóncava hacia incisal en las caras libres y cóncava hacia apical en las caras proximales. ¿Entendieron? Fíjense que en las caras proximales la línea ecuatorial está cerca de incisal u oclusal. Y en las caras libres también está cerca de cervical. Ahora, ¿qué sucede en los premolares y molares? En los molares, donde se implantan dos raíces, aquí la línea cervical es así. En proximal de estos molares, la línea cervical es así, dos convexidades. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo dibujo un premolar o un molar, por palatino, este molar tiene una sola raíz y aquí hay una sola línea cervical, así. ¿Qué sucede con la línea ecuatorial? No tiene ninguna relación con la línea cervical, porque aquí está la mayor prominencia y la línea ecuatorial me va a marcar esto así. Así.
cóncava o oclusal. En vestibular, cerca de cervical. Y en palatino, en la mitad de la cara, cóncava hacia oclusal. Nada que ver con la línea cervical, que es convexa hacia apical, y acá nada que ver con la línea cervical, que tiene dos convexidades oclusales. Acá viene por acá la convexidad, y aquí está la mayor prominencia. Entonces, esta mayor prominencia que vemos acá va a ir por acá y va a llegar aquí a la mitad de la cara. ¿Ven? Entonces, en las caras proximales de los dientes posteriores, la línea ecuatorial también es cóncava hacia apical. ¿Ya? Y en vestibular va a estar cerca del cuello, y en palatino de premolares y molares, palatino lingual, va a estar en la mitad de la cara, como ven acá, en la mitad de la cara, equidistante de cervical y de oclusal. ¿Entendieron? Esa es la línea ecuatorial. ¿Ya? Nunca le den la dirección de la línea cervical, porque se puede parecer en las direcciones, pero es inversa. El nombre es lo contrario. ¿Ya? Es lo contrario. Acá, en las caras libres, la línea cervical, como vamos a ver enseguida, es convexa hacia apical, la línea ecuatorial es cóncava hacia incisal. En las caras proximales, donde la línea cervical es convexa hacia oclusal o incisal, en la línea ecuatorial vemos una dirección cóncava hacia apical. Donde hay dos convexidades oclusales en la línea cervical, la línea ecuatorial solamente marca una sola dirección, porque no tiene ninguna relación con la línea cervical, solamente marca las mayores prominencias. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Como ven, acá todas estas son caras libres. Todas, miren, incisivos, caninos, premolares y molares. En las caras libres, vestibular, palatina o lingual, cóncava hacia incisal u oclusal. En las caras proximales, fíjense como la línea ecuatorial, que es esta que está aquí marcada, a ese nivel, es cóncava hacia apical. ¿Ya? Y siempre va a marcar los lugares donde tenemos la mayor prominencia. Ahora, ya esto lo hemos visto, les voy a hacer un repaso para que digamos que se puedan volver a recordar. Es la línea cervical. Ya saben ustedes que la línea cervical también se llama línea anatómica o cuello anatómico. ¿Ya? Y esa línea cervical, en todas las caras libres de los dientes unirradiculares, caras libres, palatinas, vestibulares, palatinas o linguales, ¿ya? En todas las caras libres, donde se implanta una sola raíz, o en los dientes unirradiculares, la línea cervical es convexa hacia apical. Convexa hacia apical. En todos los dientes unirradiculares. ¿Cuáles son esos? Incisivos, caninos y premolares. ¿Ya? Con una excepción, que es el primer premolar superior, que puede presentar dos raíces, pero por vestibular se ve una sola raíz, por palatino una sola raíz,
entonces la convexidad hacia apical es la misma. Ahora, en las caras proximales de los dientes unirradiculares, incisivos, caninos y premolares, la línea cervical es convexa, asincisal u oclusal. ¿Ven? Convexa, asincisal u oclusal. ¿Qué sucede con la línea cervical en las caras proximales? En las caras proximales de los dientes unirradiculares, la línea cervical está formada por dos vertientes. Una vertiente vestibular y una vertiente palatina. Esto es un recuerdo porque ya avanzamos. Y una vertiente palatina. En esta cara mesial, las dos vertientes son más largas, ya más inclinadas, y forman un ángulo agudo. Perdón. En esta cara distal también hay dos vertientes, una vestibular, una palatino-lingual, pero son más cortas y menos inclinadas y forman un ángulo abierto, obtuso. Como las vertientes de la línea cervical en la cara mesial son más largas y más inclinadas, entonces la línea cervical en mesial de estos dientes es más profunda que en distal. Es decir, que ese vértice que forman las dos vertientes está más cerca de incisal y de oclusal que en distal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aquí en distal las dos vertientes son más cortas y son menos inclinadas y el ángulo que se forma es obtuso, amplio, ya abierto. ¿Estamos? Ahora, esta línea cervical va perdiendo profundidad desde los incisivos hasta los premolares, como ya se los indiqué esa vez. En el segundo premolar, ya la línea cervical, yo tengo un segundo premolar acá, ¿no? Con una sola raíz, la línea cervical ya es apenas una curvatura, pero sigue manteniendo que mesial o que en la cara mesial es más profunda que en distal. Esta línea cervical en las raíces distales de los molares inferiores y en las raíces mesiales, en las caras proximales, es apenas una curva. ¿Ya? Así. ¿Ya? Pero sigue existiendo una profundidad mayor en mesial que en distal. Entonces, es ahí que tenemos esas características en los dientes. ¿Dónde cambia la línea cervical? En los dientes donde se implanta, en cuyas caras se implantan dos raíces. Por ejemplo, en vestibular de los molares superiores, en proximal de los molares superiores, en vestibular y en lingual de los molares inferiores. ¿Qué sucede donde se implantan dos raíces? Por ejemplo, acá tengo dos raíces, acá también, ¿ya? ¿Qué sucede acá con la línea cervical? Las convexidades se invierten. En lugar de ser convexa hacia apical, se invierten las convexidades y nos muestra una convexidad oclusal por cada raíz, dándonos dos convexidades oclusales, unidas por un espolón de esmalte que nos indica la bifurcación de la raíz. Aquí en proximal también tendremos dos convexidades oclusales
unidas en un espolón de esmalte que nos marca la bifurcación radicular. ¿Ya? En los molares inferiores, en vestibular y en lingual, donde se implantan dos raíces, vestibular y lingual, también la línea cervical nos muestra dos convexidades oclusales. En cambio, en proximal de los molares inferiores hay una sola línea cervical con ligera curvatura. ¿Ya? En palatino de los molares superiores existe una sola raíz con una convexidad hacia apical. ¿Por qué? Porque al haber una sola raíz, entonces la línea cervical tiene también la dirección de un diente uniradicular. Ahora, ¿dónde hay excepciones? En el primer premolar superior. ¿Qué sucede con el primer premolar superior? El primer premolar superior, si yo lo veo por vestibular, lo voy a ver así, con una raíz. Voy a ver una sola raíz en vestibular. Entonces, voy a tener la línea cervical convexa hacia apical. Si lo veo por palatino, también voy a tener una sola raíz observada y la línea cervical también convexa hacia apical. Pero si este premolar yo lo veo por proximal, voy a ver un premolar así, con dos raíces. ¿Y qué característica tiene este diente si tiene dos raíces? Debería tener la característica que tiene este o que tiene este. Pero ¿qué sucede en el primer premolar? Como no siempre tiene dos raíces, en muchos casos tiene una, ¿no? Entonces, la línea cervical tiene solo una dirección, porque está diseñada para un diente uniradicular, que a veces puede tener dos raíces. Entonces, la línea cervical no tiene dos convexidades oclusales, sino tiene una sola convexidad hacia oclusal. ¿Ya? Entonces, en el primer premolar superior, visto por proximal, en mesial y en distal, hay dos raíces, pero la línea cervical tiene una sola dirección. Ahora, ¿dónde más hay características especiales de la línea cervical? En vestibular de los primeros molares temporarios, del primer molar temporario superior y del primer molar temporario inferior. Estos primeros molares temporarios, si yo lo veo por vestibular, tienen dos raíces. Deberían tener la línea cervical así, ¿no? Pero ¿qué sucede en estos dos premolares? Resulta que, en estos dos molares temporarios, ¿ya? En estos dos primeros molares temporarios, superior e inferior, resulta que aquí, en esta parte, en la cara vestibular, miren, en la cara vestibular, cerca de mesial y cervical, es decir, en vestíbulo mesiocervical, aquí está el tubérculo de Zucker-Kandel. Y este tubérculo de Zucker-Kandel empuja la línea cervical y a nivel de la raíz mesial la invierte la dirección de la línea cervical. Y en lugar de ser convexa hacia oclusal, la hace convexa hacia apical. Así. Y la línea cervical de la raíz distal sigue convexa hacia oclusal. Y gracias a eso, la línea cervical de este diente tiene esas dos direcciones, convexa hacia apical en mesial y convexa hacia oclusal en la raíz distal. Es decir, tiene la forma de una S itálica. Solamente en vestibular de los primeros molares temporarios. Esta línea cervical así
está diseñada para todas las piezas dentarias, tanto permanentes como temporarias. La única alteración que sufre los dientes temporarios es esta del primer molar superior e inferior, que tienen el tubérculo de Zucker-Kandler. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ahora, la porción radicular de los dientes. Todas las raíces de los dientes, tengan una sola raíz los dientes, tengan 2 o 3 raíces los dientes, siempre tienen una inclinación hacia distal. ¿Ya? Esa es la característica que tienen las raíces de los dientes, de tener una inclinación hacia distal. En el momento de la erupción, hay una pequeña inclinación de los dientes que viene de distal hacia mesial, ¿no? Esa pequeña inclinación que va desde distal inclinándose hacia mesial, entonces hace que el diente quede con las raíces inclinadas hacia distal. Pero en sí, es la dirección de las arterias la que hace que las raíces estén inclinadas hacia distal. ¿Ya? Ahora, ¿qué tamaño tienen las raíces? En los dientes multirradiculares, la raíz más grande es la palatina. La segunda en tamaño es la mesial, en los superiores. Y la tercera en tamaño es la distal. En los molares inferiores, donde hay 2 raíces, la más grande es la mesial y la más pequeña es la distal. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre el tamaño de las raíces. Luego tenemos estos 2 términos, que es bueno que lo entiendan, que es la relación corono-radicular. La relación corono-radicular es aquella en que nosotros observamos cómo se relaciona la corona con la raíz del diente con respecto a la línea vertical. Esta es la línea vertical o el eje vertical. ¿Ya? Esa es una línea vertical. Esa línea vertical nosotros la comparamos con el eje dentario. El eje dentario es este. ¿Ven? Comparado con la vertical. Entonces fíjense ustedes que la relación de la corona con la raíz no está relacionada directamente de forma vertical, sino la que la raíz se encuentra inclinada. Fíjense que el lado mesial puede continuarse con la raíz, pero el lado distal con la corona forman un ángulo abierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos relación corono-radicular, nosotros tenemos que ver cuál es la posición de la corona y cuál es la posición de la raíz con relación a ese eje dentario y a esa vertical. Como ven, ahí tenemos que, visto por vestibular, nosotros vemos la raíz inclinada hacia distal, formando con la corona un ángulo abierto. Si nosotros vemos el diente por proximal, tenemos la corona del diente acá, tengo la raíz y aquí está la vertical. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes que la corona y la raíz también forman hacia palatino otro ángulo abierto. Entonces en la relación corono-radicular es observar qué dirección
tiene la raíz y la corona en su unión con respecto a la vertical. ¿Ya? Esa es una relación corono-radicular. Observar a qué dirección o a qué inclinación tiene la raíz con respecto al eje coronario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos aquí la corona, esta corona tiene su eje, este es el eje coronario. Y de aquí nace la raíz. Y este será el eje radicular. Entonces, fíjense que el eje coronario y el eje radicular no coinciden con la vertical. ¿Ya? El eje coronario puede coincidir con la vertical, pero el eje radicular no. ¿Ya? Y el otro término es la proporción corono-radicular. Cuando nosotros hablamos de la proporción corono-radicular, así de sencillo se lo voy a decir. La proporción corono-radicular quiere decir cuántas veces la longitud de esta corona está contenida en la longitud de la raíz. Por ejemplo, si esta corona mide 10 milímetros, ¿ya? Y esta raíz mide 14 o mide 15, ¿cuántas coronas entran en esa raíz que mide 15 milímetros? ¿Ah? Si la corona mide 10 milímetros y la raíz mide 15, por decir, ¿cuántas veces la longitud de la corona está en la longitud de la raíz? ¿Cuántas veces? 1,5. 1,5. Esa es una proporción corono-radicular. ¿Cuántas veces está contenida? ¿Ven? Es algo matemático. En cambio, esto de acá es algo descriptivo. Acá es matemático. ¿Cuántas veces está la corona en la longitud de la raíz? Si son 10 milímetros que mide la corona y la raíz mide 15, está 1,5. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. Así se va calculando. ¿Ya? Ahí termina el tema. Ya luego va a venir otro tema que es el último tema para el examen y eso lo vamos a empezar el viernes. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, nos vemos mañana con lo que tenemos clase y con lo que no tenemos clase, rayen su hoja que se les dio para rayar. ¿Listo? Que les vaya bien. Que Hasta tengan luego. buena noche. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que les